Arratsaldeon Gaztek, bienvenidos a Nakamas, un espacio donde hablar y debatir sobre One Piece. Sin más dilación, ¡comencemos! Y ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Todo bien por aquí? Bien, estupendo. Estupendo, por ahí, ¿qué tal? Lo malo perfectamente. Genial. Me alegro porque aquí zarpa nuestro podcast. Nosotros somos Nakamas y hoy vamos a hablar sobre One Piece. Y para eso os recordamos una vez más de que esta tertulia va a tener contenido del manga. Por lo que si no estáis al día en el manga, tener mucho cuidado, que igual os coméis algún spoiler que otro. Y dicho esto, pasemos a las presentaciones. A mi derecha, recibamos con un fuerte aplauso a Beñat Aburuza. A mi izquierda, Joseba Imaz. Un servidor, Ivone Chávez. Y nuestro imprescindible técnico de sonido, Maider Arana. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que traemos hoy? Bueno, hoy voy a usar un término que te he escuchado a ti, me ha gustado. Hoy vamos a hablar sobre el Tutti Frutti del Diablo. Hoy hablemos... No podemos hablar de One Piece sin hablar de las frutas del diablo. Entonces el podcast de hoy vamos a dedicarlo un poquito a eso, a hablar de las frutas, distintos tipos, opiniones. Será un poquito variado, intentaremos no hacerlo muy pesado, pero vamos a hablar de ello, intentaremos profundizar también un poquito. ¿Qué te parece si comenzamos? Me parece estupendo, me parece estupendo. A ver, Beñat, ¿qué tenemos que decir sobre las frutas del diablo? ¿Cómo que tenemos que decir? ¿En qué sentido? Lo primero sería, Sí. no sé, a ver, para empezar, ¿no? Podríamos hablar, no que se podría mencionar la cantidad de ellas que hay, o al menos que se nos ha mostrado qué tipos tendemos. Sí, a ver, al final a lo que nos referimos es de que en One Piece tenemos unas más o menos, hasta el día de hoy, unas 200 frutas confirmadas, más o menos. Sí, ¿no? Unas 150 canónicas, me parece. Unas Sí, 50 que no son... Tengo apuntado aquí unas 153 canónicas y 57 que no son canónicas. Échale unos 150 y 50 por echar... Sí. Por redondear. En la que entre las tres tenemos tres tipos de frutas del diablo. Tenemos las paramecia, que significa sistema sobrehumano. Tenemos las logia, que se podría entender como sistema natural, como un humano no corpóreo, un humano que no tiene un cuerpo, por mucho que por el material, fuego, por ejemplo, de la arena, se forme un cuerpo, son humanos no corpóreos, ¿vale? Y luego tenemos las Toan, que sería un sistema animal. Vale, bien. Humanos con capacidades de, pues, convertirse en animal, hacer un animal con su cuerpo corpóreo entero, hacer un híbrido... Sí, eso es un poco para que entienda la gente, ¿no? Vamos a usar algún que otro ejemplo, que digamos una paramecia es, digamos, un personaje conocido, Buggy, que tiene la fruta Barabara, es un poder de dividirse o separarse en partes, digamos. Una logia, como ha dicho Ivonne, algo relacionado con la naturaleza, ¿no? Digamos, pues Ace mismo es un personaje, el poder del fuego, donde su cuerpo completamente está hecho de fuego y tiene una forma humana. Y luego una Zoan, que sea, pues eso, un animal, algún ser vivo, entonces imagínate un humano Robruchi que se come la fruta del gato modelo leopardo, entonces su cuerpo tiene la habilidad de transformarse en un leopardo. Eso es. Yo no me acuerdo en qué momento lo hice, pero algún personaje de la serie tengo entendido que dice explícitamente que las usuarios de logia no tienen un cuerpo corpóreo. Es la diferencia entre, por ejemplo, Katakuri tiene un cuerpo hecho de mochi, pero es él el que tiene que ir modificando su cuerpo para evitar los golpes. Pero, por ejemplo, si tú golpeas a Ace o a Sabo con los frutos del fuego o a Smoker... Sí, Smoker, Eso es. No lo hace intencionalmente. Si lo pides prevenido y le pegas... Almirante, de hecho, también entrarían todos los almirantes. Eso es. Bueno, Fugitora no lo sabemos. Los principales, quiero decir, los principales tres entrarían ahí. Eso es. Pues... Eso Yo es un creo poquito. que eso es, sí, ese es el resumen general de las frutas, ¿no? Y luego, claro, el tema de las frutas es un poco amplio, quiero decir, abarca muchos temas, ya no solo las frutas, sino que, aparte de ser amplio, tiene muchos misterios, ¿no? Algunas nos han ido desvelando poco a poco, un poquito a cuentagotas también, porque es un tema que lleva desde el principio de la serie, el inicio de la serie va relacionado con una fruta, pero no sabemos demasiado de ellas, la verdad. Quiero decir, por ejemplo, no sabemos cuál es a ciencia cierta el origen de las frutas.
Bueno, acerca del origen de las frutas hay bastantes teorías por internet. Sí, Yo hoy, si os apetece, os he traído dos. Una en la que no me voy a explayar mucho, porque es del canal de Last One, que si os gusta la teoría, ir a su canal, que está muy bien. Tiene un vídeo explicativo sobre esto. En la que The Last One, bueno, haciendo referencia a lo que nos dice Vegapunk, que Vegapunk dice que es una manifestación física de los deseos humanos cada vez que un ser consciente expresa un deseo del tipo ojalá pudiese, ojalá aquello, se crea una fruta del diablo que brinda a su usuario el poder expresado. Eso es lo que nos dice Vegapunk. The Last One lo que nos propone es que las frutas del diablo es como una extensión de la misma ambición. Es decir, que es una representación corpórea de la ambición, de un deseo de hacer algo, como por ejemplo el Clavouterman de los barcos, del Going Mary, por ejemplo, es una manifestación física real del mismo alma del barco, pues que esto podría hacer algo pues del estilo. Si me permites, yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque si no existirían, bueno, yo creo que habría más Akumas Nomis relacionadas con deseos personales. O sea, bueno, yo quiero ser el rey de los piratas, es un deseo como tal. Si existe una fruta del rey de los piratas, sería un poco, no sé si... Sí. Sí, por eso es lo que he dicho antes, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, todo lo que tenemos por ahora son teorías. Y tampoco, yo lo siento mucho, pero de Oda no es que me fíe mucho. Yo no. Bueno, técnicamente cuando a Oda le preguntaron cómo crean los Akuma no Mi, él dijo en la entrevista que cuando pienso en una fruta, siempre trato de pensar en algo que satisfaga a un humano. Si no cumple este requisito, no vale la pena dibujarlo. Hay veces que Oda habla por hablar, pero muchas veces da pequeñas pistas, como cuando dice ¿cuál es tu escena favorita de One Piece? Y es el baile de Luffy en Skypiea, que luego sabemos que es el símbolo de Nika. Sí. Hay veces que habla entre líneas. También hace referencia, ¿os acordáis de cuando se presenta el arco de Skypiea? Que cae un galeón del cielo. Sí. Aparece una cita del físico Willy Galón, que está en el barco, que hace referencia en todo lo que un ser humano puede imaginar es posible en la realidad. The Last One creo que se apoya un poquito en todo esto, bueno... Sí, en esta cita, ¿no? Al final... Eso es. Entonces, las evidencias que le propone. Volvemos a lo de siempre, es una teoría y las teorías es lo que tienen, que puedes llegar a acertar o no. O sea, no es nada confirmado. No. A ver, es que de las frutas del diablo realmente lo único que tenemos confirmado son 4 cosas puntuales. Sabemos que un usuario no puede tener más de una, exceptuando algunos escenarios muy concretos. Sabemos que en el agua son ineficaces o sus usuarios pierden sus poderes. De las frutas del diablo... Técnicamente pierden su capacidad para hacer uso de la fruta de la vida conscientemente, pero no pierden las propiedades. Por ejemplo, cuando Luffy en la isla de Arlong está bajo el mar, no se puede mover, pero alguien puede estirar su cuello. Sí, que es exactamente lo que hace Sanji, ¿no? O Zoro, uno de los dos, no sé qué, creo que es Sanji, que le levanta la cabeza, le estira la cabeza hasta la superficie para que pueda respirar. Y luego son Nojiko y Genzo los que le ayudan a respirar, creo. Sí, bueno, pero quiero decir que se vuelven inútiles cuando están en contacto con el agua directamente. Eso es. Que con el Kairos X se debilitan y luego sabemos pues lo que nos ha dicho un poco César en Vegapunk. O sea, Vegapunk no, en Punjasar. Sí, Punjasar. Que cuando un usuario muere, el poder se pasa a una fruta cercana al usuario y ya está. Y realmente no sabemos mucho más de eso. Yo creo que la explicación de las frutas del diablo nos la dará ahora Oda y yo creo que tiene mucho que ver con el siglo vacío. Y yo creo que cuando salga a la luz lo que ha pasado realmente en ese siglo vacío, pues entre otras cosas explicará el poder, o sea, de dónde viene el poder de las frutas del diablo, qué particularidades tienen aparte de lo que nos ha explicado hasta ahora. Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, ya que estamos en este podcast es para teorizar. Sí. Para teorizar cosas que no están confirmadas, claro, si no sería un teorema. Sí, claro que sí, pero bueno, eso lo digo. Es una opinión. Solo estoy compartiendo lo que yo creo que va, o sea, cómo lo va a llevar. Y luego, pues es lo dicho, sí, tenemos una idea de cómo funcionan,
pero tampoco lo sabemos a ciencia exacta. Nos han explicado tres tipos, o sea, los que habéis comentado vosotros antes. Pero luego esos tipos también tienen sus particularidades. Por ejemplo, dentro de las Zoan también hay Zoan mitológicas. Sí, es verdad que las Zoan se reparten ellas mismas en otras tres, o sea, en otros tres tipos. Quiero decir, las Zoan normales, las Zoan antiguas, ¿no? Me parece, y las Zoan mitológicas. Mitológicas, hay deidades dentro de ellas. Sabemos que la fruta del diablo de Barba Negra es una fruta logia bastante peculiar que sí, va un porque poco en contra al del final es lo resto. que hemos dicho, ¿no? Si la logia lo que hace es que no tengas un cuerpo físico, que no sufren daños físicos, a no ser que uses el haki o el kairoseki o alguna cosa así, pero Kurohige es el único usuario de logia que sí que sufre daño físico con cualquier tipo de ataque. Efectivamente, y además no lo puede evadir. Eso es. Se lo come. O sea, eso es así. Eso es. Entonces, bueno, pues sabemos que existen unos tipos, pero también sabemos que hay excepciones. Hay excepciones, eso es. Casi tantas excepciones como tipos. Eso es. No, que ahí está la gracia. Bueno, esto es una de las teorías que propongo. Pero otra teoría es una que no sé si es mía o no, porque al final todos hemos visto muchos vídeos tal y cual, al final son ideas que igual se te ocurre, pero es algo que estás recordando que no te acuerdas. Yo tengo otra idea. A ver qué os parece. Mi idea de las frutas viene, como dices tú, del mismo siglo vacío, del siglo vacío y lo que nuestra imagen del siglo vacío hablaremos en otro podcast. Yo creo que es más siglo vacío, que es, bueno, a grandes rasgos, una guerra entre un pueblo oprimido y un pueblo opresor con un poder bélico impresionante, y que en algún momento el pueblo oprimido, que, bueno, puede tratarse del yo y voy o no, es otro tema, alguien sí que reza al dios o a alguien para poder salir de esa opresión, y es cuando reza y hace un cierto pacto con el diablo. Entonces todo son cosas que se me ocurren a mí, si no estáis de acuerdo, me parece bien. Y es cuando en ese pacto podrían nacer las frutas del diablo primitivas, que llamaría yo, que serían las Zoan. Por eso podrían ser frutas con propiedades ligeramente diferentes a las otras, y por eso desde ahí podrían, yo creo, surgir las primeras Zoan primigenias, que, bueno, los acontecimientos se desarrollasen y en algún momento el mismo dios Nika o un usuario con el poder del dios Nika fantasee, se imaginen las frutas del diablo, y es por lo que luego podrían nacer las paramecias y las Zoan. Es decir... Sí, las paramecias y las logías. Es decir, partiendo de esa premisa que has dicho tú, que todo lo que se imagina se puede hacer realidad. Eso es. ¿no? Sí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nos han presentado que la fruta de Nika, prácticamente el poder se basa en todo lo que el usuario crea firmemente que puede hacer, o sea, hacer realidad. Porque al final el resumen es eso. Esa es mi propia, lo que yo propongo como la fruta, como me hizo. No, me parece interesante. En todo momento es una especulación, porque no tengo muchos argumentos a los que agarrarme, es algo que se me ha ocurrido a mí, porque eso mismo luego nos podría explicar, bueno, un punto que luego íbamos a hablar, pero bueno, ya lo puedo comentar por encima, porque hay objetos inanimados que son capaces de consumir frutas, que normalmente hasta los objetos que conocemos han comido frutas Zoan, y por eso mismo son las frutas capaces de elegir a los usuarios, yo creo que las Zoan. Por eso son las frutas primigenias con cierto alma del demonio dentro, y las demás podrían ser iguales o no, pero no tenemos hasta ahora indicios de que sigan ese patrón. ¿Me equivoco? No, la verdad es que hasta ahora, que yo recuerde, y corregirme si me equivoco, todas las armas que tienen un poder de fruta del diablo son tipo Zoan. Sí. No creo que haya ninguna que no sea Zoan. Ahí ya estamos entrando un poquito en el tema de la voluntad de las frutas, ¿no? Que siempre en la serie se ha comentado muchas veces el tema de la voluntad heredada. La reencarnación es una idea que lleva no sé cuántos años en el mundo y vuelve a aparecer un personaje o alguien que sigue con esa idea, y con las frutas igual. En el momento que nos presentan las frutas nos dicen que un demonio vive dentro de esa fruta, por eso consigues ese poder. Nos lo explicaron un poquito así por encima. Entonces yo por esa parte sí que tengo con la idea eso de la voluntad de las frutas. Yo creo que es lo mismo, una teoría, pero yo creo que esa voluntad de las frutas puede darse en las Zoan, lo que tú dices, que una fruta pueda elegir al usuario en vez de que el usuario elija la fruta, ¿no?
Yo creo que es más eso, si es una Zoan que te permite transformarte en otro tipo de ser vivo, ya que se basa en un ser vivo, que ese ser vivo sí que tenga una voluntad. Por ejemplo, eso lo podría entender. Un animal tiene cierta voluntad, esos seres tendrían alguna voluntad. Por ejemplo, la fruta, como he dicho antes, ¿no? La de Buggy, la fruta que te da el poder de separarte en distintas partes, no, o sea, a mí no me cuadraría que tuviera una voluntad propia. Quiero decir... Vale, pero aquí, o sea, entiendo el punto de partida, pero ahí estamos suponiendo que cuando un usuario muere, ¿vale? Es la misma, o sea, la misma fruta del diablo, la que en vez de almacenarse en una fruta, lo hace en un arma. ¿Os habéis planteado un escenario donde sea, por ejemplo, yo que coja un cuchillo y atraviese una fruta del diablo? De hecho, esa escena se da. Cuando Kaku y Khalifa del Cipicero se comen la fruta del diablo, la cortan con el cuchillo. La cortan con el cuchillo, ya, pero a lo mejor, igual que hay formas para emular frutas del diablo, o sea, para pasar frutas del diablo o para replicarlas, pues a lo mejor hay una forma para replicarlas o hacerlas meter en armas. El estudio de Vegapunk le permite replicar algunas frutas del diablo. Si esa forma, o sea, estoy teorizando, pero imagínate. O sea, tú propones que se ha hecho artificialmente. Sí. O sea, entonces, yo lo veo muy factible que una persona artificialmente, si puede replicar una fruta del diablo, pueda conseguir que esa fruta del diablo entre en un arma. Sí, pero entonces, ¿cómo propones que pueden el cañón del grupo barroco? Sí, el perro cañón. El perro cañón. De béisbol, sí. El cañón con el fruto del perro. Pues, por ejemplo, tener una fruta del diablo tipo Zoan y conseguir meter ese tipo Zoan en un arma. Al igual que tú consigues replicar una fruta del diablo, conseguir que esa fruta del diablo interactúe de forma correcta con un objeto. Claro, yo ahí tengo, por eso decía la lógica de si por ahora solo hemos visto armas u objetos con frutas Zoan. Por eso me reafirmo en la teoría de que las Zoan tengan voluntad, porque tú podrías, digamos, de alguna manera, ¿no?, convencer que esa fruta se una en vez de a un humano, si tiene voluntad, que se una a un arma, que se deje utilizar, ¿entiendes? Entonces, si la fruta pudiera, lo que hemos dicho, si una fruta puede elegir al usuario, podría elegir acoplarse a algún arma o a algún objeto. No, si yo entiendo, o sea, estoy de acuerdo en cierta manera con eso, porque al final las frutas del diablo, yo creo que tienen una cierta voluntad y en gran medida tienen que ver con la elección del usuario, pero creo que si se puede replicar una fruta del diablo, pues a lo mejor también se puede hacer más cosas. Y sería factible, desde mi punto de vista, que un científico como Vegapunk haya conseguido una manera de meter la habilidad de una fruta en un objeto. Y sabemos que Vegapunk solamente, o sea, no puede replicar cualquier fruta del diablo. Sabemos que ha conseguido el éxito solamente con ciertas frutas y casualmente esas frutas son Zoan. No solo eso, toda la investigación de Caesar Clown que se basa en la investigación de Vegapunk, digamos, todas las frutas que ha trabajado en ellas son las Smile, son todas Zoan. Se nos ha confirmado en Guano, todas las frutas que se usan, las artificiales, todas son Zoan. Pues mi teoría, lo que yo pienso va por ahí. Y Vegapunk también nos comenta en cierto punto de que ha hecho experimentos con diversas frutas y que lo único que ha conseguido replicar son Zoan. Los demás no ha podido. Claro, eso es. Va por ahí. O sea, yo creo que si son las únicas con las que ha conseguido avances, también es las únicas con las que a lo mejor ha conseguido meter dentro de un objeto o un arma. Yo no sé. Podría estar dentro de su investigación. Yo no sé si hasta qué punto hay cierta intencionalidad de meter una fruta en un objeto. Cierta intencionalidad me refiero humana. Donde es obvio que la misma intencionalidad, la misma fruta, eligiendo el mismo objeto, yo creo que lo damos por hecho, ¿no? En tal caso. ¿Cómo? O sea, me refiero que me cuesta creer que alguien del grupo Barroc, o también es posible que haya robado el arma, ¿no? Claro. Pero que haya un científico que se dedique a hacer las armas... Yo sí lo veo, te voy a explicar, yo lo veo factible por este punto de vista, o sea, desde este punto de vista. Tú cuando a un humano le das la habilidad de una fruta del diablo, también le estás dando ciertas debilidades respecto al agua, respecto al Kairoseki. Si se la das o sea, si tú armas a una persona
con un arma que tiene una fruta del diablo, Claro, le das las ventajas de esa fruta del diablo, pero sin las Sin desventajas. sin las desventajas. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces ahí yo sí le veo un sentido a intentar meter esas armas, o sea, esa fruta del diablo dentro de un arma. Porque desde un punto de vista estratégico tiene sentido. Sí. Yo puedo nadar y no me debilita el agua, pero puedo, no sé, darte o sea, tener una espada que se alarga o se acorta a mi voluntad. Como el caso de Spandam, por ejemplo. Sí, el Manfred, Lo que pasa es que el elefante. también hay que decir que todas las armas con fruta del diablo que hemos visto, Bueno, que en realidad no hemos visto dos, quiero decir, son dos armas. Solo todos hemos visto. Yo creo que, si no recuerdo mal, solo hay 3 casos de objetos inanimados. El cañón. Son 3 casos de objetos inanimados que estén combinadas con una fruta. 2 de ellas son armas, que serían el perro cañón de Alabasta, la espada elefante de Spandam, y luego el tercer caso es ya en Wano más tarde, que es donde hemos visto el mapache de tetera. La tetera, es verdad, la tetera. Que es una tetera con la fruta del mapache. Sí. Que es muy curioso, porque ese caso es igual que en las otras, lo que dices tú, gana una ventaja a cierto poder y tal. Esa tetera es justo todo lo contrario, porque gana la forma de un mapache, pero deja de funcionar como tetera. Es verdad. Es el único caso en el que no hay ninguna ventaja. Lo único es que tienes una mascota muy guay. De ahí para adelante, nada. No, pero lo que quiero decir es que todas las veces que hemos visto este caso, el usuario era muy inútil. O sea, no muy útil, pero sí bastante débil. Sí. Entonces, claro. Bueno, en Arabasta sí que iba acorde con la situación, con el nivel de poder de. A ver, es verdad. Lady Christmas. Yo no lo veo como. O sea, porque en ese caso no hay usuarios, digamos empleador. Eso no sería distinto, eso es, porque emplea esa arma o esa habilidad. Pero el personaje, no me acuerdo cómo era, pero el bateador, el que usaba el cañón de eso, a mí me parece que lo usaba muy bien. Luego se combinaba, es verdad que se combinaba muy bien con la mujer topo. Y, joder, ese. Sí, pero ahí está. A ver, es que ahí para un solo enfrentamiento estás juntando muchos recursos a la vez. A ver, sí, no es un es verdad, pero es que es lo ellos. mismo lo que tú dices. Igual que un arma no tiene esas desventajas de un humano comiéndose una fruta, tiene la desventaja de que prácticamente por sí solo no son capaces. Está limitado. Sí. Porque la única voluntad, la única inteligencia que tiene es la que le da la fruta. O sea, digamos, la parte animal, la parte del zoan del animal de la fruta. Es decir, no tiene un racionamiento humano. Son esas taras que tiene. Al final, nunca nos van a presentar una fruta, un objeto, algo combinado que sea tan roto como un personaje. Por ejemplo, no puedes comparar la espada de elefante con cualquier otro personaje que lleve una zoan. Claro. No, eso sí es verdad. Pues al final, bueno, estamos hablando constantemente de frutas Zoan para que sea capaz, con yo creo que mayor capacidades que las demás frutas a la hora de elegir usuario. Claro, sí, porque son las únicas que pueden tener voluntad. Es que es lo que te he dicho, al final son las representaciones de seres vivos. Eso es. De hecho, esa atracción está confirmada cuando Kaku, del CP9, se come esta banana con forma... la fruta con forma de banana, que es la fruta de la jirafa. Él comenta que, vaya, es extraño que una fruta como esta albergue tanto poder. Siento una atracción hacia ella, es como si fuese gravedad. Lo dice él. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y a su vez, Califa, que está lo que tiene creo que es Califa, ¿no? La otra chica. Sí, no sé cómo se llama, el jabón, la fruta del jabón. Eso es. Ella, en cambio, no tiene una fruta Zoan delante suya y no comenta nada. Tampoco lo desmiente. Claro. No dice, yo no. Pero bueno, los casos confirmados, como son las Zoan, es en lo que yo me baso en mi teoría de que sean posiblemente las frutas primigenias y que Nika, que es hasta la información que tenemos, la única capaz de crear frutas. Al final es un dios. Bueno, la verdad es que es la única representación de... Bueno, no la única, pero la única de una deidad confirmada en el mundo de One Piece, que se nos ha enseñado. Porque sí que hemos visto... Es verdad que hemos visto la fruta del Buda, de Sengoku. Pero el Buda es más tipo eso... la idea esta de las religiones externas como una idea de fruta, pero sí que es verdad que en el caso de Nika, antes de presentarnos la fruta de Nika, nos habían presentado al dios Nika, al dios del sol. Nos habían presentado, al igual que Nika, otros 3 dioses más. O sea, son como las 4 deidades marcadas del mundo. Entonces sí que es... no sé cómo explicarlo. Al final todas parten del lado mitológico, ¿no? Todas
tienden al mito, igual que la del Fénix, la del Buda, pero Nika sí que es ese caso en el que nos dicen que hay un la dios. Q que tiene Catarina de Bon, la fruta del kiwi. También, la del zorro de 9 colas. Vale. Sí. No había caído. Que el oso también lo comentamos acerca de ello. Pero te digo, luego esta es una de las, ¿no? La naturaleza de las frutas, que varía en muchas cosas. Y luego otra cosa curiosa que hemos visto de la naturaleza de las frutas, no de todas, porque de la logia todavía no lo hemos visto, pero un dato muy interesante es, por ejemplo, el despertar que nos han presentado. Eso es. Que hasta ahora solo hemos visto, el primer despertar que vimos fue una paramecia. Confirmado que hay en la serie, quiero decir, porque luego por tema de traducción o doblaje o subtitulado se pueden perder cosas o se puede malinterpretar información. También hay que... Bueno, en las primeras... Perdona, las primeras frutas confirmadas son ya de Impel Down. Que Crocodile nos comenta que los carceleros son 3 frutas despertadas, pero que no han despertado de mala manera, por eso no son conscientes, y luego cuando está delante de una puerta dice, esto es el despertar. Claro, ahí te estoy diciendo el tema del doblaje o de la traducción, que puede llevar a errores. O sea, quiero decir, porque no es 100% acertado esas traducciones, muchas veces suele haber contradicciones con el original y luego las traducciones que puede llegar a haber. Yo aquí quiero hacer una pequeña marca. Es que también hay que decir que una paramecia despertada es mucho más fácil de identificar que una zoan despertada. Sí. Porque a ti ahora te dicen, no sé, cualquier zoan. Por ejemplo, el Monster Point de Chopper, como comentamos en el capítulo anterior. Sí, bueno, pero... ¿Podría ser despertado o no? Cualquier, no sé, un personaje secundario que tenga una zoan te dice que está despertada, y tú cómo sabes si realmente está despertada o no. Por ahora sabemos por el aura de los deidades, ¿no? Claro, a ver, si vas al día en el manga... Si vamos al día del manga, solo hemos visto a 3 zoans despertadas completamente. ¿Tres? Tres, porque la primera sería la de Luffy. Correcto. Que hemos visto la Nika Nomi, que en el mismo combate... O sea, que sí es zoan, pero... Es una zoan mitológica. Eso es, pero es mitológica, no es ya, una pero zoan normal. Sí, pero claro, luego tienes la zoan de Kaido, que también es mitológica, pero una zoan que no es mitológica y en el manga ya no se han descubierto, todavía no se ha visto, porque ahora empezamos con el arco de Egghead en el anime y todo esto. Eso es. Pero en el manga el combate de Luffy contra Lucci, contra Lucci otra vez, Lucci aparece con la fruta despertada. Igual que ha dicho Ivonne, con el aura o sea, con la niebla y todo esto. Y Lucci no también se le representa con el aura. Claro, ese es el momento de... Esa es la parte en la que las zonas se representan por esa aura, ese humo, esa zona que tienen, que a Ruchi sí que lo hemos visto. Y Ruchi no es una zoan mitológica. Sí, es verdad. Entonces, pero es un poquito también lo que nos basábamos cuando dijimos hace unas semanas de que el Monster Point podría no ser el despertar de Chopper. Claro, se supone que el despertar de una zoan es la hibridación perfecta de la forma animal o el ser mitológico que tiene con el humano, más esa pista del aura de esto, que me parece que es lo mismo que aparece con, si no me equivoco, con Jay Saturn. Me parece que nada más aparecer Jay Saturn, si no me equivoco, creo que la primera imagen que vemos ya tiene el aura encima, y me parece que es una fruta, directamente aparece con la fruta despertada también. Puede ser, es un Gorosei al final. Yo creo que por ahí. Y luego lo que decíamos, las despertadas, hemos visto por ahora eso, la zoan confirmada, y esa forma que ya es la pista de así es la fruta zoan despertada. Y luego la otra ha sido la paramecia, que lo vimos con Doffy. Que es un poquito también lo que dices tú, que cuando Luffy está en la cuarta mercha, ya la última forma que nos presentan de la cuarta marcha, que es el Snake Man, que lo tenemos aquí presente, no ha llegado a despertar su fruta del todo. Eso es, pero ya tenemos un indicio ya de... Eso es, con el humo. No es el aura que tiene el humo del aura, algo parecido. Es como la antesala al despertar de la fruta. Eso es. Yo con eso tendría un poco de cuidado también, porque hay veces que algunos personajes, a la hora de dibujar, les hacen unas características que no necesariamente quiere decir que tengan cierto nivel de poder. Claro. Sí, pero me refiero que el Snake Man sí que es el último paso antes del despertar. El Batman directamente también tiene ese aura, pero es lo como te hace un poquito, es la presentación, digamos, con Luffy. Con Luffy sí que se pueden tomar alguna... Sí, es el protagonista, claro. Sí, es el protagonista. El despertar que vimos claramente, que es el que lo declara él mismo, es Doffy, por ejemplo. Una paramecia, que ese caso me parece curioso, porque igual que una Zoan, gracias al despertar, lo que consigue es potenciar su poder físico, su poder propio, a un nivel muy bestia. Luego, no digamos con una paramecia, lo que hace es su habilidad la puede transmitir al entorno, puede transformar todo el entorno en su propia habilidad. Que luego el caso de Luffy es un poco distinto, ¿no? Porque lo que hemos dicho es la fruta de Nika, son poderes un poquito combinados, y como hemos dicho, que tiene ese poder de todo lo que él se imagina puede llegar a hacerlo realidad.
Luffy da pie a confusión porque él mismo es capaz de alterar el entorno con su propio poder. Entonces es una Zoan que se comporta como una paramecia, pero también es verdad que también tiene parte de logia, porque digamos cambia todo su cuerpo como si fuera como si fuera de goma. Entonces la fruta de Luffy es esa excepción que combina los tres tipos de... A eso quería llegar. Al final, yo creo que los ejemplos que tenemos de Zoan despertadas no son suficientes para decir esto es así o esto es así. Porque realmente, de las 3 Zoan despertadas, 2 son mitológicas. Y luego solo nos queda la de Ruchi. Que sí, que puede ser así, pero da más pie a generar dudas. En cambio, con una paramecia es mucho más fácil identificar. Sí, porque tú dices, todo lo que toque lo convierte Don Flamingo lo hace así. Crocodile lo hace así. Pero, yo lo de Crocodile sí que es despertar, lo dice él. Katakuri, podría ser un tema es que yo con lo que diga no me fío mucho, porque el que lo digan, ya te digo, siempre puede haber el error ese de traducción. Sí. Entonces, todavía no ha aparecido un personaje que como tal nos haya confirmado seguro una logia despertada. No ha habido. Bueno, al menos que yo sepa, no. Porque sí, lo que dices tú en Impel Down es muy fácil. Crocodile toca los barrotes, toca la puerta y dice esto es el despertar y lo convierte en arena. Pero es que el poder de Crocodile es la arena y en cuanto toca algo él tiene la capacidad de secarlo. Tú cuando secas algún material que está basado en mineral al máximo lo puedes convertir en arena directamente. En polvo, sí. En polvo. Es como... Yo lo pongo bastante en duda eso, en un dibujo... A ver, en un dibujo de anime la diferencia es muy pequeña. Y luego depende cómo lo hayan querido llevar o sea, la animación, del manga a la animación. En un dibujo de manga la diferencia es muy pequeña, porque estamos hablando de blanco y negro. Y luego depende cómo lo hayan querido llevar a la animación, pues habrán hecho de una manera o de otra. Entonces es verdad que ahí la diferencia es muy sutil. Pero bueno, el resto de casos, yo creo que una paramecia despertada, si la identificas, porque pasas tu habilidad al entorno, pero una Zoan... Y luego yo creo que eso también va a estar bastante más marcado, lo que he dicho, Luffy va a ser la excepción. Porque igual que has dicho tú de las frutas primigenias y todo esto, esa teoría, hay alguna parte que puede que me llegue a gustar, igual que lo de Nika pudiera llegar a crear frutas, porque tienes el poder de crear todo lo que te imagines. Eso es. Es un poco la excepción, ¿no? El poder de la imaginación. Pero yo creo que sí que va a estar, igual que cada tipo está muy diferenciado con ciertas características, el despertar de cada uno va a estar muy diferenciado. No me convence mucho esa idea de que una logia pueda llegar a... Quiero decir, pueda llegar a alterar el entorno. No me parece que sea el tipo del despertar, porque por ejemplo hemos visto con Aokiji que es capaz de congelar todo lo que hay a su alrededor. Congelar, pero no convertirlo en hielo, no es lo mismo. Igual es una aplicación que la diferencia es muy sutil, Claro, pero es que con Crocodile puede pasar lo mismo, porque en cuanto nos presentaron a Crocodile te enseñó que él, gracias a su poder sin el despertar, podía llegar a secar a los humanos. ¿Y a la basta entera? Claro, pero pero es el poder de la arena. La arena es uno de los elementos con más poder de absorción, absorbe la humedad del entorno. Entonces, no me convence mucho que una logia pueda alterar el entorno. A ver, yo lo que creo es que si una logia pudiese alterar todo el entorno, la fruta estaría demasiado chetada en muchos casos. Sí. Porque no en muchos casos, en todos los casos. En todos los casos. Y mi impresión con las frutas del diablo ha sido, tú antes de entrar en el Grand Line, al comienzo de la serie, las frutas normales eran las que salían eran las paramecia. Y las logias eran como ¡buah! Sí, una fruta son intocables. Eso es, intocable. Smoker durante mucho tiempo es intocable, claro, y lo único que hacen es huir. Claro, hasta el momento que te presentan el haki, que es como una contraparte para las logias, más que nada es para las logias. El primero que se enfrenta a Smoker es Ace, conocido de que con el fuego, el humo... Que luego sí que es verdad eso, entre las logias aplican mucho la lógica de cómo interactúa un elemento con el otro. Quiero decir, hay frutas logia que todas son muy poderosas, pero entre ellas sí que se compensan un poco. Con Luffy. No hay mejor ejemplo que ese. O sea, al final, sí, ahí chocan las cualidades concretas de la fruta. Pero cuando llegamos al Grand Line, eso desaparece. Cuando hay el haki, aunque no sean compatibles las frutas, puede ganar cualquiera. A ver, gracias al haki nos han enseñado que ya el poder definitivo no es el poder de las frutas. O sea, quiero decir, un personaje que sea buen usuario de haki
puede contrarrestar prácticamente a cualquier usuario de frutas. Esto está demostrado por Oda. O sea, quiero decir, esto es una cosa que ha sí, dicho y confirmado por el último antagonista Kaido, que nos dice que lo mismo, ya lo hemos comentado, pero el poder que va a dominar el mundo va a ser el haki, no va a ser las frutas del diablo. Pues por eso, yo creo que no van a chetar tanto a las logias, porque claro, ya les han quitado, ya les han restado valor. Claro. Con la aparición del haki ya les han restado valor. Yo no creo que un despertar de una logia vaya a ser tan... También proponen, no me acuerdo, creo que es Rayleigh o que no sé quién dice, que estos jóvenes de hoy en día se basan demasiado en el poder de la fruta. Se apoyan demasiado y el primero que es capaz de contrarrestar su fruta le gana. Yo creo que en el futuro sí que veremos que el poder principal para dominar el mundo va a ser el haki. Yo sí creo que los personajes más poderosos que se van a enfrentar van a ser una hibridación perfecta entre la fruta del diablo y el haki. Una suma de los dos. Así como comentamos la última vez que Luffy es el primero en combinar fruta con haki, que es la cuarta marcha. Bueno, no solo en la cuarta, ya en la tercera empezamos o en la segunda misma, el Red Hawk que hace gracias a la ficción y todo esto, pero es usando el haki. Combina bien su haki de armamento con la habilidad de la fruta. En la tercera marcha es igual, porque por mucho que sea la tercera marcha, se hace gigante para golpear a cualquier usuario logia, siempre lo combina con el haki. Sí, pero eso ya es más, tiene su fruta. Sí, te entiendo. Y es un extra en la tercera marcha, ¿eh? Él tiene su fruta, tiene su ataque, un puño gigante, y luego lo imbuye con haki de armadura. Y ya está. Te entiendo la diferencia. Pero me refiero que la diferencia... la cuarta marcha, te entiendo. Sí, la diferencia de la cuarta marcha es que usa el haki para endurecer la goma, y usa la goma para pegar, no usa el haki, sino que usa el haki para endurecer la goma y luego hace el uso de la goma y el haki al mismo tiempo. Yo creo que sigue siendo lo que hace en la segunda y la tercera marcha, pero una aplicación más avanzada. Eso es. Es una aplicación más avanzada. Sí. Controla mejor el haki y es capaz de repartirlo mejor. O sea que... No, pero no sé quién, no me acuerdo. Como creo que es dos usuarios de haki que se peleen. Pues ganará el que mejor haki tenga. Eso es. Sí, entonces, punto pelota. No hay mucho la aplicación del haki que tengas va a ser mejor en cuanto más desarrollado lo tengas. Eso es. ¿Qué es lo que pasa con Kaido y con Luffy durante mucho tiempo de su pelea? Que Luffy va superando su propio haki hasta enfrentarse y al final... Sí, no, de hecho la primera aparición y la primera pelea entre Luffy y Kaido es... Y Don Chinchao también, por ejemplo. Bueno, con Kaido es relativamente corta. O sea, aparece y... ¿Agur? Sí. 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 Es por eso. Luego sí que es verdad, por ejemplo, con el haki nos ha enseñado el poder anular, una fruta del diablo no es más que con el haki de armadura, es con el haki del conquistador. Porque el haki de armadura, la aplicación que tiene más que nada es para los usuarios de logia. Porque el haki de armadura lo que tiene es que anula esa... O sea, con los logia lo que tiene es que les anula esa transformación entera corpórea que tienen ese elemento. Con una Zoan no hay en ningún momento Luffy peleando contra Kaido en la forma de dragón. Le mete un golpe en tercera marcha con el haki de armadura y Kaido no pierde su forma. ¿Entiendes? O sea, tiene muchísimo más efecto ese haki de armadura con los logia. Con las Zoan no se aplica tanto. Igual que lo vimos en Marineford. Sabemos que hay objetos que los puedes imbuir completamente en haki, con el haki de armadura. Mihawk tiene la espada continuamente imbuida en haki de armadura. Bueno, y no es capaz de... Lo de Mihawk es diferente, porque es una espada negra. Pero es una espada que lleva tanto tiempo aplicado el haki de armadura que tiene continuamente el haki de armadura. Y en el momento que va a cortar a Buggy no es capaz de hacerle daño. Con Emma pasa algo parecido. Con Emma pasa... Que eso lo hablaremos más adelante en el podcast de armamentos, pero quería decir un poco ese punto de... Sí. La aplicación del haki de armadura es básicamente para los usuarios de logia. Eso es. Y luego para en general los poderes de una Akuma no Mi ya es cuando nos han metido el haki del conquistador. Que es algo que es... o sea... Sí, pero yo no creo que con el haki de conquistador sea el haki que usas para anular el poder de una fruta. Como por ejemplo, cuando Trafalgar Law ese contaminado por el virus ¿cómo es el doctor de Kurohige? Sí. Que lo transforma en mujer y dice, hay que usar haki. ¡Pap! Usa el haki y elimina el poder. Yo no creo que lo tenga haki del rey, no nos lo ha confirmado en ningún momento. Hace uso de haki, él dice haki, pero no dice qué tipo de haki usa. Yo no creo que use haki del rey. Yo creo que sí, aún así... Yo diría que no, y que de hecho, la única persona que coincide teniendo la D en el nombre y teniendo haki del rey es Luffy y Roger. Hasta ahora. Las únicas personas que ha tenido ambos casos
¿Cómo? Repite eso, por favor. O sea, hay personajes con Haki del Rey y hay personajes con la D en su nombre. Los únicos personajes que tienen la D y Haki del Rey han sido Roger y Rayleigh. O sea, Roger y Luffy. Pero no Barba veo. Negra. Yo creo que no. Y Barba Negra. Marshall D. Teach. Barba Negra también. ¿Tiene Haki del Rey? Sí, No, debería hombre, tener. por supuesto Sí, que tendrá, tiene Haki del Rey. seguramente. Y seguro que hay alguno más. Bueno, lo de Barba Negra os lo así- compro porque es el antagonista actual principal. No sé si Y es. voy a hacer una pequeña mención de una cosa que me acabo de acordar. En la pelea de Barba Negra con Boa Hancock, Ujú. en la isla, Ujú. Boa Hancock convierte en piedra a o a la mayoría de los de la embarcación de Barba Negra, menos al mismo Barba Negra. Y yo creo que eso se debe mucho a que Barba Negra tiene Haki Es conquistador. más, si no me Ujú. equivoco, en el mismo Wano, en el combate. No sé si a la par que está pasando el combate de Kaido con Luffy y Big Mom contra Kid y Lo, Eso es. no sé quién de los dos confirma que el Haki del Conquistador, si tienes un suficiente. O sea, si tu nivel de Haki de Conquistador es suficientemente alto a tu contrincante, puedes llegar a anular sus poderes. O sea, si tu Ujú. nivel de Haki es superior al nivel que tiene el del dominio de la fruta, puedes llegar a anular la fruta del otro gracias a tu Haki del Conquistador. Eso lo dicen con Big Man. No esperan hasta la pelea con Barba Negra. No, eso lo dicen en Wano, te lo confirman. Y ahí Ujú. en la isla esa, eso se ve. Ujú. Porque Boa Hancock no es capaz de convertir a Kurohige en Kurohige piedra. Ujú, ujú. También te voy a decir una cosa, ahí nos desvelan una cosa que hasta ahora no han mencionado y sí es importante. Kurohige toca a Boa Hancock y no es, o sea, y los que ha convertido en piedra no se revierten. Bueno, pero. Vale, su poder sigue estando Activo. activo, Después pero de que Barba Negra le han. hasta Sí, que pero- llega Rayleigh. Pero el poder. O sea, yo creo que ahí hacen el muestreo de que Rayleigh realmente sí tiene suficiente Ujú. Haki del Conquistador como para revertir esa situación. No sé, ¿eh? Sí, Igual me yo estoy creo que diciendo mucho, pero- el caso de Barba Negra sí que puede ser excepción por su fruta, que es capaz de anular la de Boa Hancock y ya está. Sí, pero... O igual ese Haki, eso no lo sabemos. la de- Es que en caso de Barba Negra valen las dos explicaciones, yo Ya, creo. Pero déjame una cosa. Perdón. Es que Barba Negra necesita, para activar sus poderes, necesita tocar al usuario. Y Boa Hancock no. Boa Hancock puede convertir en piedra a la gente a distancia, no necesita tocarlos. Eso es. Con que sienta una atracción hacia ella es suficiente. Por tanto, que no le haya afectado a distancia quiere decir que su Haki es mayor o... Sí. O sea, Claro. Porque está confirmado que a Kurohige les gustan las mujeres atractivas. Porque eso es. Sí. en Yakinozu está rodeada de mujeres. Ujú. Lo que te digo, eso es un. A ver, es un tema un poco polémico también, ¿no? Lo que hemos dicho, no tenemos información del todo clara, No, pero lo del haki está sí bien que, teorizado. sí que. Sí, sí, sí. Eso sí que sé que lo. O sea, estoy bastante, no voy a decir que no sé, pero estoy bastante seguro de que. No sé si es Big Mom o Kaido, creo que es Kaido, el que te Ujú. confirma de que un haki del conquistador poderoso puede llegar a anular el Ujú. poder de la fruta de otro usuario. Yo tampoco estoy seguro de eso. Lo que sí que tenemos confirmado, que está confirmado, de que el haki puede anular las frutas. Ujú. No estoy del todo de acuerdo si es haki de conquistador o de armadura, pero bueno, uno u otro. El de armadura, yo sé que es. Estoy muy seguro que es prácticamente para las logias, porque es el primer haki que te presentan para contrarrestar ese. Bueno, y en las logia hay para que tu espada no pierda el filo también. Que lo primero que le dice Takanume en Ojo de Halcón a Zoro, dice: te debería dar vergüenza que tus espadas pierdan el filo. Eso es porque no controlas el haki de armadura, le dice. Sí. Bueno, tiene varias aplicaciones, como. Al final, el haki. Pues no sé, al final cada usuario hace Ahí está. uso de eso mismo y. Yo creo que con el Haki pasa lo mismo que con las frutas del diablo. O sea, existen diferentes aplicaciones del Haki, cuanto más desarrollado lo tengas, mejor puedes utilizarlo para Ujú. reforzar tus puntos fuertes. Bien. Ya te digo, mira, aparte estoy como estamos hablando de frutas y tal, quiero comentar un par de temas antes más de que luego os voy a hacer una propuesta, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de, ya no solo teoría, sino un poco de. Un pequeño juego. Sí, un pequeño juego, vamos a hablar un poquito de. Vamos a ser un poco fans, ¿vale? Pero antes de eso, me gustaría que hemos visto distintas maneras de cómo convertirte en un usuario, ¿eh? Porque estamos hablando de Kurohige, estamos hablando de Big Mom, estamos hablando de usuarios potentes, y todos sabemos que la primera forma para hacerte usuario es comerte una fruta. Antes que eso, sí, ahora nos retomamos, perdona, Joseba, que te lo veo en la cara. Antes de pasar al siguiente tema, para finalizar con el despertar, ¿no?, de las frutas, ¿qué opináis sobre una idea que tengo yo, que igual, me imagino que no me estáis de acuerdo, como siempre no estáis de acuerdo, de que, ¿qué opináis de que con el despertar de las frutas del diablo,
el despertar signifique despertar al mismo diablo, ¿vale? ¿Qué opináis de que en un futuro Luffy o cualquier otra persona que haya despertado su fruta tenga como una segunda fase del despertar? Porque si ya nos han presentado el despertar, al final de la saga nos hace falta algo más sorprendente. Yo creo que no. ¿Qué opináis de que el usuario acabe hablando con el mismo diablo, de que el diablo se despertado, más o menos como Naruto y, Sí, y ya, su... ya sé por dónde vas, pero... O que incluso sean capaces de despertar los recuerdos de los usuarios anteriores, que es cuando nos presentan un poquito lo del Joy Boy de Luffy, etcétera. Yo, sinceramente, no me convence mucho la idea. Más que nada... Yo creo que sí. Una de esas cosas... No me convence la idea, más que nada, por lo que nos ha dicho Kaido. No va a ser una fruta, o sea, el poder de la fruta del diablo lo que gane, o sea, lo que conquiste el mundo. Va a ser el haki del conquistador. O sea, va a ser el haki del usuario. Sí, pero la voluntad. La voluntad, no me refiero que eso le dé un, bueno, cierto power up, cierta ventaja bélica, sino más bien, bueno, como que, por ejemplo, active los recuerdos anteriores de los usuarios y les dé información. No me convence demasiado. No sé. Sé por dónde vas por el tema de las voluntades heredadas y todo esto, pero no me convence. Porque, más que nada porque me parece un poco tarde ya para sacar para final de la serie, para explicar los últimos temas, los últimos cabos sueltos, por ejemplo. Es que yo creo que el tema de las voluntades heredadas no, o sea, es no va a ser tan literal. No va a ser tan literal. Va a ser más... que al final... O sea, va a ser más el desarrollo del personaje en sí que la fruta que tenga o que haya dejado de tener. Quiero decir, yo creo que el tema de las voluntades heredadas va a tener más que ver. Yo soy o sea, quiero la revolución, igual que quería la revolución Gold Roger. Entonces, su voluntad, con el tiempo, se personifica en Luffy, ¿no? Y esta persona tiene un entorno y tiene unas condiciones que van a llegar a que eso se pueda cumplir o no. Entonces esas voluntades siempre van a estar en el mundo, siempre van a estar rotando, pero a veces se van a poder cumplir y otras veces no. Y yo creo que va a ir más por ahí. Sí, posiblemente. Es una opinión mía. Perdona, Joshua, ¿qué decías? ¿Que te he cortado antes? No, te quiero. Te decía eso, ya para cerrar un punto antes de meternos a lo que os quería proponer. Vamos a ser un poquito fans también con eso, ¿no? Pero eso. Las vías que hay para hacerse usuario de las frutas. Que lo que te he dicho, la más fácil es eso, es la más fácil, teniendo en cuenta que las frutas del diablo son algo muy raro en el mundo de One Piece. Sí. Claro, porque al final estamos viendo muchas, pero son raras. La vía fácil es comerte una fruta. O sí, tener los poderes de esa fruta a veces, pero luego hemos visto que yo sepa son, otras dos. Por ahora que yo tenga claro, otras dos de maneras de convertirte en usuario. Que una es, lo hemos visto, ¿no? Kurohige, que nos lo enseñó Marineford, que no sabemos muy claro cómo funciona, pero... No, pero al hilo de que lo que hemos comentado hoy mismo, hay, bueno, de Barba Negra también haremos un capítulo específico hablando de él y de sus respectivas teorías. Yo creo que al hilo de que hemos comentado hoy mismo, hay una de las teorías de que dice Barba Negra igual tiene objetos y vaya imbuyendo los objetos con las frutas, pero claro, como la fruta que se ha añadido ahora es una paramecia, la Gura Gura, hablando de que podrían ser necesario ser una Zoan para entrar en un objeto, el hilo de lo que hemos dicho hoy mismo, podríamos decir que igual esa teoría queda descartada, ¿no? Al no ser una Zoan, claro, pero es que... igual he encontrado de la otra vía. Pero es que es lo que hemos dicho, no sabemos... ¿Me explico? El problema con esto es que la fruta de Barba Negra es una incógnita. Eso es. Porque es una logia, pero no funciona como una logia. Eso es. Rompe con las normas que nos han dicho desde el comienzo que tienen las frutas del diablo. Es la única fruta que sepamos que siendo una logia el usuario no pueda o sea, tenga un cuerpo corpóreo y no se pueda mover. Perdóname, gracias a la relación que tuvimos, por ejemplo, con la fruta de Luffy, que siempre nos han dicho que era una paramecia, pero al final es una Zoan que se comporta de otras formas, puede que con Barba Negra sea el mismo caso, de que no sea una logia, sino que, a ver, es una fruta que le han ocultado la identidad verdadera, entonces puede ser algo parecido, no digo que sea exactamente lo mismo, pero... Podría ser o no. Al final, bueno, dándole cuartel a que haya podido mentir Barba Negra, porque nunca creéis lo que os diga un pirata, él sí que les dice a Ace que esto es una logia que trabaja de un modo diferente. Es lo que dice él, podría estar mintiendo tranquilamente, que es un pirata. Claro, por eso digo que esa posibilidad existe, que
Y luego ya lo de la segunda es lo que has dicho tú, Kurohige es una incógnita, todo lo que hace al final sigue siendo un misterio, porque para lo poco que aparece, las cosas que hace no tiene sentido con la continuidad que tiene la misma serie, las normas que nos pone la serie se las salta un poquito. Y luego ya tendríamos que ver, porque nos dijeron que un usuario no puede tener dos frutas, el poder de dos frutas al mismo tiempo, pero Kurohige nos ha enseñado que sí. Entonces, eso es una cosa que queda ahí para comentar más adelante, que lo hablaremos. Más que nada es para ver esos métodos de obtención de poder, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos sobre Kurohige en su podcast, en su propio podcast. Porque yo creo que hay contenido con Kurohige para... Pero luego la otra manera es la que nos enseñó Big Mom. Eso que es. Al final ella conocía al anterior usuario de la Soru Nomi y ella consigue ese poder, por lo que nos dan a entender, comiéndose a la propia usuaria. O sea, Big Mom se come a la anterior usuaria y esos poderes los hereda. Es lo que nos dieron a entender con lo que nos enseñaron, ¿no? Tanto en el manga como en el anime. Entonces, sí que es verdad que hay distintas variedades que al final todo se reduce a comerte o la fruta o algo que tenga el poder de la fruta. De hecho, en abrir una puerta de atrás, digamos, ¿no? Que es otro método de hacerte usuario, que no es comerte la fruta, sino es encontrarte al usuario y comerte al usuario, que es, bueno, es un poco fuerte, pero nos abre un gran abanico de posibilidades para ciertos personajes, que ya comentaremos en otro podcast también, pero al final, bueno, saber que hay diferentes vías, yo creo que está muy bien, está muy bien. Y luego ya, yo creo que con esto un poquito hemos hablado por encima, ¿no? Y yo ahora os quería proponer una cosita que sé que algo os habéis preparado porque algo nos lo sabíamos, ¿no? Es mi momento favorito del podcast de hoy. Pero mira, por ejemplo, yo os quería preguntar, para empezar, de tantas frutas que hay, me gustaría saber cuál es vuestra fruta favorita. Que me deis un par de razones, así un poco breve, ¿vale? No quiero alargar mucho porque todavía quiero hablar de otro tema aparte. Entonces, cuéntame tú, Ivonne, por ejemplo, tu fruta favorita. Yo a mí tengo que decir que me ha costado bastante elegir una fruta favorita, porque durante mucho tiempo he elegido una y cuando me he estado preparando el podcast y hoy he descartado esa idea, que creo que le va a reciclar Beñat por lo que me ha contado, pero yo lo que propongo es que mi fruta favorita de One Piece, de comerme una sola fruta de todas, bueno, a ver, o viendo la Pika Pika no Mi de Kizaru, que también es Logia de Luz, que está muy muy bien, yo me quedo con la fruta de Gas de Sister Clone. Es una fruta muy con muchas posibilidades. Tienes, a ver, todo lo que es gas. Tienes una logía, que lo usas como tú quieras. Tienes aplicaciones puedes controlar el aire ambiental, que eso ya lo sabemos que hace. Eres capaz de comprimir tanto el aire, el gas, como para crear una bomba. Puedes hacer uso de, bueno, gases paralizantes, gases somníferos, gases venenosos. Puedes crear, bueno, bombas, como ya hemos dicho. Puedes, no sé, si fueses capaz de crear un vehículo, puedes crear un vehículo de combustión con combustión infinita. Coges un coche de hoy en día que funciona con gas y tienes un coche para ir a trabajar todos los días gratis. Directamente un barco a vapor. Un barco a vapor. Puedes volar, no sé, tú te conviertes en gas y puedes conseguir la habilidad de la invisibilidad, porque es un gas. Yo creo que es una fruta muy polivalente, un usuario, eso es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es un usuario que no le saca todo el partido que le tendría que sacar porque no es un usuario poderoso, pero es que el simple hecho de tener esa fruta hace a cualquier persona bastante poderosa. Sí, pero sí sabes lo que tiene, que por ejemplo no me parece tan mal usuario porque lo que él aplica a su fruta es para la investigación. Sí, no es sencillo decir si es un buen usuario o no, porque en combate, lo que dices tú, en combate no es un buen usuario, eso es. Pero es posible que... en tema de investigación me parece que desarrolla muchísimo los poderes que tiene con el gas. Puede ser. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Porque al principio la base de Smiley viene un poquito también de su fruta, ¿no? De la gran explosión que hubo en el viejo laboratorio de Vegapunk, que él concentró todo el gas con su fruta también, ¿no? Sí, y luego nace un poquito de los gases que ha hecho él, pues nace un poquito el arma definitiva. Si no estoy muy confundido, creo que por ahí. Puede ser. Yo ahí todavía tengo una serie de dudas. O sea, mira que Punjasar ya pasó hace bastante, pero al final, cuando muere es como un monstruo del veneno, ¿no? Sí, es el Smiley. Sí, Smiley, ¿vale? Al final le llaman Smiley. O sea, da a entender como que una fruta de una manzana se convierte en esa fruta del diablo. Pero esa escena es después de que... Sí. Después de comer. Sí, después de que acaban con Smiley. Ahí viene mi duda.
Porque realmente, ¿eso qué es? ¿Una fruta del diablo? Eso será natural. Tipo Zoan, no creo que sea. En realidad sí, porque es el veneno que usa Shizak combinado con la fruta Zoan del ajolote. Vale. Ajá. Entonces ahora viene otra duda que tengo. cada vez que voy viendo cosas es que me van saliendo más dudas. Todos los días aprendemos contigo, Joseba. Claro, esa fruta ahora, ¿qué es? ¿Una fruta Zoan del ajolote? ¿Es una fruta venenosa Zoan del ajolote? No, es una fruta del ajolote. Sí, yo creo que es simplemente es lo que hemos dicho. Igual que antes era un objeto inanimado. Eso es. Es el cuarto que hemos nombrado hoy. Es el cuarto que hemos visto, porque es un veneno combinado con la fruta del ajolote. Eso es. No sé, yo creo que ahí tendría que explicar un poquito más. Creo que falta un poco de... Igual me estoy equivocando, pero por lo que a mí me dio a entender es ese tema de ahí. Que a mí esa escena me dio a pensar. Posiblemente creo que penséis que soy un poquito idiota, que también que es probable que lo sea, pero cuando vi una manzana convirtiéndose en una fruta, que es la fruta más cercana, ¿os imagináis? ¿Os imagináis que de repente la fruta se convierte... O sea, se convierte en una fruta. ¿Se puede convertir en un fruto seco? Sí. O sea, tú imagínate que estás comiendo pipas y de repente... ¡Pah! Mera. ¿Te imaginas? Puede ser, pero... Sí, sería muy divertido, ¿no? A ver, puede ser. Estás comiendo pistacho y de repente... ¡Pah! Gas. Puede ser, pero sería eso más... Vale, dejemos por ahí. Vale. Beñat, a ti te quería preguntar, ¿cuál es tu fruta favorita? A ver, la mía, bueno, yo creo que la de muchos seguidores de One Piece es la de Marco el Fénix. La Tori se llama la fruta. Me parece, encanta. A ver, aparte que me parece que ahora mismo, en el momento que estamos en la serie, que las Zoan mitológicas, están por encima de las paramecia o logia, desde mi punto de vista, ¿vale? Aparte de eso, yo creo que el hecho de ser un fénix y tener la capacidad de regenerarte te da un mogollón de ventaja. Tú y otra gente. Eso, te da un mogollón de ventaja tanto a nivel individual, porque puedes escabullirte de casi cualquier situación, como a nivel grupal, porque puedes sanar a compañeros. Eso para empezar. Segundo, y no menos importante, tiene el poder de las llamas, tiene la capacidad de volar. Es una fruta que abarca muchos campos, entonces te da muchas facilidades en muchas facetas. Es muy polivalente. Y sigue siendo una Zoan, que las Zoan siempre te mejoran el estado físico, te hacen mejor peleador. Entonces, es un poquito también al hilo que decíamos, de que las Zoan tú las puedes activar y no, y que las logías están activadas. Marco se tiene que convertir en un fénix para hacerse de fuego y Ace era fuego. Es un poquito la diferencia de ambas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero es que yo creo que dan para mucho más. Sí, claro, sí. La fruta de Fénix da para mucho más. Claro, teniendo en cuenta que y el diseño es chulísimo. Teniendo en cuenta que sigue siendo una zona mitológica. Que los seres mitológicos siempre te combinan un animal con algún elemento. Ahí está. Entonces, no es solo la fruta del fénix, es un pájaro de fuego. Sigue siendo el fénix, es la representación del fuego. Es como el renacer, esa habilidad de lo que hemos dicho. Tiene similitudes con la logia. Es que es como una fruta que no tiene solo una habilidad. Tiene una serie de habilidades y da bastante juego. Porque es que son muy diversas. Es decir, regenerarte y poder volar y poder convertirte en un ser de fuego no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y las tiene todas en una sola. Es que al final todo el catálogo de las frutas del diablo que hay es muy conceptual. Tú, si cambias el concepto, ya eres capaz de abarcar más de una fruta. Claro. Tú puedes tener, por ejemplo... como Van Cloy, que tiene los dos, que tiene la fruta de Mane, que es la imitación, y tienes simplemente la habilidad de cambiarte de cara, o simplemente cambias el concepto. Si pasas a la, pues eso, a la Inu modelo QB que tiene en Catalina de Bond, claro que es la capitana del sexto barco, tiene la fruta del QB, también tiene la fruta o sea, el poder de cambiar de cuerpo, pero con más cosas. Es lo cambiar el concepto de la fruta. Te abre otro abanico. Sí, pero es lo que te he dicho. Todo lo que son tan mitológicas son seres combinados. Son un animal con un poder combinado. Bueno, pero no necesariamente... Sí, es así. Pero, por ejemplo, también tenemos a la fruta de Bruli, que es la mira, espejo. Eso no es una acción mitológica y también tiene la habilidad de transformarte en otro. Sí, pero es el concepto del espejo. Eso voy. Es un concepto distinto. Eso es que es meramente conceptual lo de la fruta. Con que cambies el concepto de la fruta...
ya te puede abarcar más de una Sí, fruta. claro, luego es la versatilidad que tenga ese concepto de la fruta. Y del usuario. Pero bueno, Del ya usuario. te digo. Y luego, pues bueno, yo... ¿Cuál es tu fruta favorita, Joseba? Yo... Nos falta Joseba, nos Yo, falta yo Joseba. he tenido disputa, ¿eh? Tenía, os voy a decir, tenía 2 y aún así en el último momento he cambiado, porque Sí, eso creo que te representa bastante bien. a ver, a mí me gusta mucho la fruta de chope, la Itoitonomi. Mm. También me gusta mucho la Kira Kiranomi de Yosu, la fruta del diamante. Del diamante. Pero me he Es puesto una a darle pasada. vueltas y la fruta que sinceramente más me gusta y es tan simple que me encanta es la Barabaranomi de Baggy. La que más me gusta Nos ha roto los esquemas. es la Ya está. Barabaranomi de Baggy, porque es lo que hemos dicho, me parece al ser tan simple la fruta de cómo te lo presentan, es un personaje que lo único que hace es separarse en cachos, Eso separarse en distintas partes. Pero el concepto de invulnerabilidad que tiene, que nos demuestra, me parece Sí, porque todo que lo que son encima espadas... es uno de los casos de una de las... Tal como es el concepto de la fruta, es muy potente, pero el usuario es uno de los peores que vas a poder encontrarte en toda la serie. Sí, Sí. O sea, es por antonomasia el peor usuario que vas a ver en toda la serie. Está hecho para eso. Está hecho para eso. Es que me encanta, es que es un payaso, no me canso de decirlo porque me divierte. Claro, es que es un Pero payaso. a mí me encanta. O sea, quiero decir, la fruta como tal es muy simple, es separarte en cachos y ya está. Pero como os he dicho antes, ni siquiera un personaje tan roto como Mihawk, con un arma continuamente imbuida en haki de armamento, es capaz de hacerle daño. Ujú. Yo tengo que decir que también es... Bueno, yo creo que la mayoría de... Hay ciertas frutas que a la mayoría de lectores les gusta. Y yo creo que aunque a muchos el usuario les puede caer mal, pero yo creo que es porque está hecho para eso también, su fruta es una de las mejores. Está muy Yo bien, creo que está todavía, muy bien. yo y espero que nos vamos a llevar una sorpresa todavía con Baggy. Que ya nos Sí. hemos llevado sorpresas ya con el mismo personaje, pero el poder de la fruta yo creo que todavía nos va a sorprender. Y bueno, con esto un poquito ya hemos hablado, ¿no? De cuál es nuestra fruta favorita y vamos a intentar hacerlo muy brevemente, ¿vale? Solo quiero preguntar otra cosa, ya vamos a meterles un poquito de invención, ¿vale? Un poquito de invent. Me gustaría que si tuvierais la oportunidad de comeros una fruta, y ya nos vamos a pasar un poquito de frikis, ¿no? Pero, ¿cuál es la fruta que tú te comerías? No solo en el mundo del One Piece, te doy licencia a que te puedas inventar una fruta. A que me meten una fruta Sí. cualquiera. Pues yo me he traído una fruta que de hecho os lo he presentado antes cuando estábamos ensayando un poquito esto y ha habido risas porque es una fruta que me gusta mucho y yo creo que me representa. Yo, como os he dicho, me he dedicado a la magia durante muchos años, así que yo os propongo la magia no mi. Gracias. No me refiero a la magia como concepto del mundo mágico de Harry Potter o la magia del Señor de los Anillos, que también es muy ambigua. Me refiero concretamente a la magia como arte escénico, ¿vale? Sí que podría ser un poco parecida a la fruta de Lo. Bueno, Lo tiene que crear un quirófano. Si queréis, Crear un escenario, ¿no? Digamos. me podéis crear un escenario o simplemente no. Yo no entro. Pero hablamos de una fruta que, como cualquier mago, hablamos de cartas, de pañuelos o magia. Hablamos de una fruta capaz de hacer levitar objetos o levitar el mismo, capaz de hacer desaparecer objetos, capaz de producir un objeto que le convenga en cualquier momento, capaz de transformar un objeto en lo que le apetezca. Por ejemplo, tienes un bolígrafo y tienes una espada, por ejemplo. Tienes capaz de transposición de objetos, o sea, intercambiar dos objetos al mismo tiempo, que es parecido a la fruta de Lo también. Tiene un montón de cosas. Tiene la penetración. Eres capaz de restaurar un objeto. Un objeto que está roto, tú lo recompones. Como por ejemplo, rompes una carta y ahora recompuesto. O un periódico, que se hace mucho también. Tienes la habilidad del escape, de escaparte de cualquier situación, como el gran Harry Houdini. En su momento, te puedes teletransportar tú. Puedes tener la habilidad de hacer una predicción, es decir, de ver el futuro a corto plazo. Si queréis, un futuro a corto plazo, 1 hora, 2 horas, que es como lo que podía durar un espectáculo. 1 hora, vale. Pero está bien. Es una habilidad que puedes ganar a través del haki, pero si tú ya partes de una habilidad y lo complementas con el haki de observación, se te puede ir.
puedes lanzar cartas Shuriken, que es una cosa también que se hace. Muchos conceptos quieres meter tú en una fruta, ¿eh? O sea, me parece bien, la idea está muy bien, pero... Es la magia. No, yo creo o crear luz, que también es un efecto que se dice. Trampa. Pues lo que hizo, la fruta del diablo es meramente conceptual. El concepto de magia como arte escénico puedes abarcar todas estas. Vale, así como la OP Nomi puede hacer un montón de cosas, la magia yo es lo que propongo. Y es una fruta que yo me comería. Mira, tú ves algo un poquito más regulado que la magia Nomi. No, yo simplemente cogería una Zoan mitológica de la tempestad o así. Dios. Sí. No, simplemente porque yo creo que en el mundo de One Piece te aportaría una ventaja increíble. El hecho de poder controlar el clima también da margen a poder controlar tu entorno en navegación, por ejemplo. Entonces beneficias mucho a tu barco, perjudicas mucho a los barcos de los rivales y a su vez, como todos los usuarios son muy débiles en el mar, pues te favorece mucho. Y pues eso, sigue siendo una Zoan mitológica y bueno, pues es que te beneficia mucho. Mira. Al fin y al cabo es también una de las posibles teorías que hay acerca de Drown, que también hablaremos en otro podcast acerca de ello, pero, yo creo pero vaya. Bueno, o sea, no quiero decir nada porque luego nunca se cumple, pero... estaría bien. Pues mira, yo sí, la idea que tengo es, tenía un par también preparadas, ¿no? Pero una que yo creo que voy a intentar ir un poco más factible al mundo de One Piece, ¿vale? No fantasear demasiado, pero la idea me vino en Dressrosa con los Tontata, porque nos presentaron 2 Tontata con Zoans de tipo insecto. Es verdad. Una que es una Zoan de abeja y la otra que es un escarabajo. Y claro, a mí me gustó la idea de eso, un tipo insecto, porque son al final animales muy pequeños que pasan muy desapercibidos, pero un usuario, o sea, una fruta que te dirá el poder de la hormiga, por ejemplo, una Zoan de la hormiga. Me parece guay más que nada porque... ¿La hormiga? La hormiga, porque un buen usuario, un buen combatiente, digamos, sacaría muchísimo provecho de esa fruta. Es algo que te da, o sea, te multiplicaría la fuerza por 100, porque es un ser que puede levantar su peso, no sé, son 50 veces, no estoy seguro, pero te daría muchísima potencia, tendrías más, o sea, muchísima más rapidez, extremidades extra, todas estas cosas, ¿no? En la transformación, dureza, durabilidad y resistencia física, un exoesqueleto externo, y luego comunicación por feromonas. O sea, poder usar tu olor corporal, o sea, las feromonas que tú transmitas para poder comunicarte con otros seres. Entonces me parece un poco... o sea, un poco versátil. Sí, da mucho juego. No es nada, o sea, me parece no es algo tan grande como la zona, pues el dios de la tempestad o algo tan extravagante como la magia. Quedaría muy bien en cámara, por cierto. Como la magia, pero a mí ese concepto de... Soy un poco más simple, ¿no? Menos es más para mí y ese concepto de un ser hormiga me podría gusta estar bien, bastante. Porque en tu hibridaje también podrías ir variando los tamaños de tu cuerpo, por ejemplo. Colarte en sitios, espiar... Bueno, lo del tamaño no lo vería tanto, porque al final los Tontata no cambian de tamaño gracias a su fruta. O, por ejemplo, sí, por ejemplo, Kaku con la jirafa sí que alarga el cuello, pero no se pone al tamaño de un... Quiero decir, hemos visto zoans de otros animales y no es que varíen tanto el tamaño de un humano. No, es verdad. Entonces, yo lo que más veo es la potenciación física. A mí es una fruta que me gustaría llegar a ver. Me encantaría. Yo lo veo factible. Me encantaría. Y he fantaseado muchísimo en llegar a Elbaf y ver algún gigante usuario y que tenga algún tipo de esa fruta, ¿sabes? En plan, que sea muy contradictorio, porque es un gigante y tenga la fruta de un insecto. Sería divertido. Muy bien. Sería divertido. Pero para mí esa es la fruta que me llamaría la atención. O sea, que si tuviera oportunidad sí que me comería la fruta de la hormiga. Resistencia a tope. Me gusta mucho. Más dices tú, tienes toda la fuerza multiplicada por 10, que claro. Se dice, claro. ¡Wow! Se dice fácil, pero... Se dice fácil. Y bueno, yo creo que con esto un poquito, ¿no? Yo creo que por aquí, o sea, por ahora podríamos dejarlo aquí. No descarto que podamos hacer más adelante otro podcast dedicado a las frutas, un poquito más, meter teorías o alguna otra cosa, ¿no? También hablaríamos de distintos usuarios, opiniones que tenemos de tal, más centrado en esta fruta o este usuario, ese tipo de cosas. Pero yo creo que con esto, por hoy, podríamos dar por terminado. Sí, yo creo que sí. Como siempre nos hemos dejado varias cosas en el tintero, pero bueno. Que no os preocupéis que las siguientes acabarán apareciendo. Eso es.
Pues estoy de acuerdo. Si queréis podemos empezar con la despedida. Muy bien. Y pues bueno, chicos, como ya habéis escuchado, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, os invitamos a que subáis a la tripulación. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente tenéis que suscribiros y activar las notificaciones. Con esto podéis estar al día de todos los vídeos que subamos. Dejar aquí en comentarios cuál es la fruta que os inventaríais vosotros o también cuál es vuestra favorita, como hemos hecho nosotros. Y no mucho más. Siempre y cuando podéis darnos un like si nos lo merecemos. Y con esto y mucho más, nos despedimos por hoy. ¡Agur!